Vale, pues estamos grabando. Claudia, te voy a pedir por favor que quites la cámara. O bueno, creo que la puedo quitar yo. Ah, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marina. Soy la Community Manager de Gate.io para España y Latinoamérica. Y hemos preparado, bueno, quiero dar las gracias también primero a Cristóbal y a todo el equipo de Blockchain Summit Latam. Están haciendo un trabajo magnífico. Las presentaciones que está viendo han sido increíbles, súper interesantes y muy educativas, muy instructivas. Yo creo que todos estamos aprendiendo mucho y más en esta tecnología y en esta industria que está constantemente moviéndose. Entonces, bueno, ahora ya nos centramos. Hemos venido al taller de iniciación de minería de liquidez. Hemos considerado en Gate que, este producto, la minería de liquidez, se está haciendo muy popular. De hecho, de hace un par de meses para acá está resultando muy relevante. Y por eso precisamente hemos creído que podría ser, porque hay mucha gente que quizá no termina de entender qué es o en qué consiste o cómo hay que hacerlo, o incluso conceptos básicos, y hemos considerado que podría ser muy adecuado dar un primer taller precisamente con los conceptos básicos, con cómo se hace o que haya por lo menos cosas muy claras para que se puedan entender. Por favor, si hablo muy rápido o si no me entendéis, hola Juan, te pediría que quitaras la cámara, por favor. Gracias. Si hablo muy rápido o si necesitáis que pare o que vaya más despacio, va bien, estupendo, me lo decís. Pues me lo escribís. De todos modos, habrá momentos en los que yo pare y os haga preguntas, o sea, dejamos tiempo para preguntas para que podáis hacer lo que queráis. Y ahora ya, sin más dilación, pues voy a compartir mi pantalla. Y no sé muy bien si lo estáis pudiendo ver. Creo que sí lo veis, ¿verdad? A ver que me leáis por aquí. Se ve, perfecto. Muy bien, pues taller de minería de liquidez para todos vosotros. Empezamos. Como os digo, voy a hacer una pequeña introducción sobre Gate.io para todos aquellos que quizá no la conozcáis. Somos una de las empresas en cripto que llevamos más tiempo, estamos desde 2013 y obviamente somos una empresa. Gate.io es un exchange que proporciona las herramientas necesarias a los traders, como digo aquí, para que puedan acceder a la era revolucionaria de las criptomonedas, pero desde Gate hemos creado también nuestro propio ecosistema para poder contribuir, ¿no?, a esta industria y pues ese ecosistema consiste principalmente de Gate, como os digo, el exchange. También tenemos una billetera cripto o una crypto wallet que es wallet.io. Tenemos nuestra propia plataforma DeFi que es Hippo DeFi o hippo.com, o sea, .com, y nuestra propia blockchain pública que es GateChain. Entonces, entre todos estos diferentes elementos hemos creado el ecosistema de Gate con el que queremos contribuir no solo a nuestra comunidad de usuarios, sino también a la propia industria cripto, porque creemos que entre todos es la mejor forma de crecer, ¿no? Tenemos para que los traders puedan hacer trade y almacenar hasta más de 800 de las principales criptomonedas, con 6 millones de usuarios en un montón de países. Tenemos los productos más básicos, desde spot hasta margin, futuros, préstamos. También tenemos DeFi, liquidity mining, como va el tema hoy. También tenemos nuestra propia versión un poco parecida del staking, que la llamamos Hold and Earn, y mucho más que podéis encontrar. Y bueno, desde luego, una de nuestras principales
metas es hacer esa plataforma lo más fácil de usar y acogedora para todos los usuarios y el centrarnos en la seguridad como principal objetivo para proteger a todos nuestros usuarios. Entonces, ahora vamos a ver de qué va a tratar el taller. Vamos a hablar de minería de liquidez y vamos a ver unos conceptos básicos, que es la liquidez, los fondos de liquidez. También vamos a tocar los puntos clave para poder profundizar en conceptos, que tengamos esos conceptos claves asentados. Vamos a ver si hay posibles riesgos. Luego queremos tocar un poco cuáles serían las situaciones ideales o los escenarios ideales para poder realizar esta minería de liquidez. Queremos explicar también cómo hacer la minería de liquidez en Gate y vamos a poner unos pocos ejercicios. Va a ser muy corto, pero tenéis que prestar atención porque además yo personalmente creo que no hay mejor forma de comprobar si has aprendido algo que haciéndote las preguntas sobre ese algo. Entonces creo que hacer ejercicios es un muy buen método. No os preocupéis, no es un examen horrible ni nada, va a ser fácil, pero para que prestéis atención. Entonces, bueno, y luego hay una sorpresita. Comenzamos. Aquí, para que estéis preparados, porque vamos a empezar. Lo primero, como os digo, vamos a intentar entender ciertos conceptos básicos que son muy importantes. Y en la minería de liquidez, concretamente, es fundamental, en principio, para poder entenderla, saber lo que es un market maker, un creador de mercado. Bueno, una de las cosas que os quiero comentar es que va a haber palabras que os he puesto en español y en inglés en las dos formas, en paréntesis o fuera de paréntesis, porque si vosotros hacéis vuestra propia investigación, vuestro propio estudio en la industria, en internet, buscando en revistas, en podcasts, en lo que sea, muchas veces vais a encontrar que la palabra que más vais a ver es la que está en inglés, porque bueno, es la lengua franca, ¿no? Entonces quiero que al menos la tengáis presente para que no os confunda, para que no os lleve quizá a error. Entonces por eso lo vais a encontrar muchas palabras en inglés. Pero bueno, nos centramos en qué es un market maker y creo que la mejor forma de explicarlo va a ser con un ejemplo. Si nos encontramos en una situación en la que tenemos al trader A que quiere vender un activo y al trader B que quiere comprar un activo, por lo general en las finanzas tradicionales siempre ha habido una figura que es la figura del broker o corredor, que es el que conecta a esas dos personas, las empareja y así esa operación se puede realizar de una forma exitosa y sin problemas. Entonces, esa figura del del broker, es la que facilita que haya esa conexión y esa operación se realice. Pero, ¿qué ocurre cuando a lo mejor el trader A que quiere vender no encuentra un trader B que quiera comprar? Pues en ocasiones esta figura del broker puede ser la persona que actúe de ese trader B, de ese agente B, para que el mercado pueda seguir fluyendo. Obviamente esta figura del broker sabe perfectamente, por el conocimiento que tiene del mercado, que él será capaz después de esa operación que ha realizado poder volver a revertirla y a lo mejor en su caso vender a otra tercera persona. Obviamente todo esto lo hace porque recibe un incentivo para poder hacerlo, recibe una comisión. Pero esta persona, esta figura, en este sentido, esta figura del broker es la que se denomina market maker porque es la que consigue hacer que el mercado fluya. Porque el principal objetivo aquí es que el mercado esté constantemente fluyendo, que no haya un problema y se pare. Entonces, en las finanzas tradicionales y en las cripto existen estas figuras del creador de mercado, del market maker, y esta figura está dispuesta tanto a comprar como a vender. ¿Vale? Como digo, no le importa en qué situación, en qué posición ponerse porque va a sacar algún tipo de comisión que le beneficie a él. Entonces, en cripto, esta figura del market maker por lo general la realizan los exchanges centralizados, como por ejemplo Gate, ¿no?
adquieren esta personalidad de market maker y a través de, bueno, de ciertos software y de ciertos sistemas automatizados son capaces de encontrar ese match, ¿no? Ese emparejamiento para que las operaciones se puedan realizar y que las operaciones fluyan. A ver un segundo, no sé si a lo mejor hay alguien en el chat hablando. Vale. Bueno, continúo, perdón. Ya no me paro más. Para que, bueno, como os decía, en la industria cripto, los exchanges centralizados son los que actúan de esta figura del market maker y te van encontrando a través de esos sistemas automatizados esa pareja para poder emparejar, para poder hacer la operación. ¿Qué ocurre cuando... voy a quedarme un segundo más en esta pantalla para explicaros qué ocurre cuando incluso dentro del exchange, por el motivo que sea, es difícil encontrar esta pareja para poder hacer match. Eso a veces puede ocurrir, tanto para comprar como para vender, y eso se debe a la falta de liquidez. Y ahora es cuando vamos a preguntarnos qué es la liquidez, ¿no? Como os comentaba, aquí os pongo el ejemplo de qué ocurre cuando no se es capaz de encontrar una pareja para el trader A. Pues es porque en ese mercado de ese activo hay poco movimiento, hay pocos traders que estén dispuestos a vender o a comprar. Eso se denomina liquidez, eso se denomina falta de liquidez, perdón, porque la liquidez en sí, en trading, se refiere a la facilidad con la que uno puede comprar o vender un activo en un mercado. Es decir, si hay mucho movimiento en el mercado, hay muchos traders que quieren comprar y vender y todo fluye, eso da una alta liquidez a ese mercado. Pero hay ocasiones, por el motivo que sea, porque el activo no muestra interés para cierto público, porque acabe de salir o por el motivo que sea, hay veces que no hay tantos agentes, no hay tantos traders que quieran ni comprar ni vender. Entonces, ahí la liquidez es baja. Y esto puede llegar a ser un problema porque si tú quieres vender y este mercado tiene poca liquidez o quieres comprar, si hay poca liquidez, a lo mejor puedes tener tu orden abierta durante algo que se considere demasiado tiempo. Es algo con lo que tú no quieres tener que lidiar porque el mercado esté activo, porque tú quieras cambiar ese activo para poder seguir haciendo trading con otro a cambio de todos esos movimientos. Entonces, ¿qué ocurre cuando a lo mejor la liquidez es poca? Pues que surgen los fondos de liquidez. Es decir, bueno, en inglés se llama liquidity pools y por eso ahí pongo la piscinilla porque pools es piscina y es que viene un poco al caso, la verdad, por la metáfora de que pueda ser una piscina. ¿Qué ocurre cuando en un mercado existe esta poca liquidez? Pues que hay traders que tienen esos activos en su posesión, el activo de ese mercado en el que hay poca liquidez, tienen estos activos en su posesión y porque a lo mejor no les interesa hacer ningún tipo de trading, no lo quieren invertir, no quieren hacer nada, simplemente lo están holdeando, a lo mejor les puede interesar ponerlos en un fondo en el que puedan proporcionar liquidez para otras personas que sí quieran hacer trading. Esto es lo que se denomina un fondo de liquidez. Cuando tú añades tu activo a un grupo con el mismo activo, se denomina fondo de liquidez. Es decir, es como, por eso pongo en la foto de la piscina, ¿no? Es como echar agua a una piscina para que se pueda ahí nadar bien, para que todo fluya. Entonces, estas pools, estas piscinas, son muy necesarias en cierto tipo de mercados porque resulta bastante interesante que tú, independientemente de que el activo sea más famoso o menos famoso, el motivo que sea, tú puedas tradear con él. Y eso a veces es gracias precisamente a la liquidez. Obviamente, bueno, nos podríamos poner muy técnicos, pero no es el caso porque si no, no nos da tiempo. Pero detrás de estos fondos de liquidez hay una tecnología y unos conceptos mucho más profundos, pero para que os hagáis una idea, yo lo explico aquí como que son un poco una combinación de un software
más los activos que se han depositado en ese fondo. Es una combinación de ambos. Y precisamente esos software se llaman AMM, que vienen de las siglas en inglés Automated Market Making. Y entonces voy a pasar ahora a la siguiente pantalla porque quiero explicaros una cosa, ¿vale? Esto es Automated Market Making. Hay que hacer aquí una nota relevante porque se produjeron principalmente en las finanzas descentralizadas, que es precisamente de lo que estamos hablando, se está hablando hoy en el evento. Entonces, las finanzas descentralizadas, el DeFi y los exchanges descentralizados no actúan como ese market maker como tal, como pasa en un exchange centralizado, porque como bien indica la propia palabra, el que sea descentralizado es que todos a la vez, no hay un ente central que controle, sino que todos a la vez hacen el efecto de proporcionar y controlar entre todos, ¿no? Entonces, fue Uniswap, creo que fue alrededor de 2018, finales de 2018, aunque tendría que comprobarlo, no me acuerdo ahora exactamente, el que introdujo un mecanismo que se le conoce como Automated Market Making, AMM, para resolver el problema de la liquidez, de la falta de liquidez en los exchanges descentralizados. Y con este mecanismo lo que se hace es que a cada par trading, es decir, puede ser por ejemplo el par Bitcoin-Ethereum, cada par trading tiene un fondo de liquidez, un grupo de liquidez que le corresponde, en donde los usuarios pueden añadir liquidez y se puede usar para poder hacer ese tipo de intercambio y ese tipo de operaciones que se realizan en DeFi. Entonces, quería hacer este hincapié porque ahora volvemos aquí para que sepáis de dónde viene ese nombre de AMM, ¿vale? Entonces, este tipo de software, como digo, lo sacó Uniswap, pero a medida que se ha ido desarrollando toda la industria DeFi y toda la industria de las criptomonedas en general, se ha ido extendiendo. Y este tipo de software es el que permite que se creen los fondos de liquidez. Obviamente, ahora ya lo puedes encontrar tanto en DeFi como en exchanges centralizados y el software básicamente es lo mismo. El software de lo que trata es de saber emparejar y encontrar lo que haga falta, hacer ese match, ese emparejamiento con los activos que se van depositando en ese fondo. Cualquier cualquier trader puede añadir liquidez a un fondo y eso hace que esa persona se convierta en proveedor de liquidez, básicamente. Uniswap, habéis dicho por aquí, fue en 2020. Puede ser, es que no me acuerdo exactamente, pero sí, puede que tengas razón, Claudia. Gracias. Pues como os digo, cualquier trader se puede convertir en proveedor de liquidez y se le denomina LP, de las siglas en inglés Liquidity Provider. Y al proporcionar liquidez a un fondo, tú recibes ciertas recompensas por proporcionar esa liquidez, porque esa liquidez permite que otras personas, otros traders, puedan realizar transacciones y puedan realizar operaciones. Entonces, esas recompensas pues pueden ser tokens, que se les denomina tokens LP, tokens de Liquidity Providers. También es una porción de las comisiones de esas transacciones que se realizan y se podría considerar como un ingreso pasivo relativamente. Y luego aparte hay veces en los que los proveedores de liquidez también pueden obtener tokens de gobernanza, ¿vale? Cuando agregan liquidez a los Automated Market Makers. Y aquí es donde os mencionaba antes, porque eso se da sobre todo en DeFi. Como se menciona aquí, los proveedores de liquidez obtienen tokens de gobernanza que permiten al titular de ese token tener cierto derecho de voto en las cuestiones relacionadas con la gobernanza y el desarrollo de esos mismos protocolos. Entonces, es bastante interesante porque de hecho eso es lo que nos va a permitir luego
poder explicar el concepto de minería de liquidez como tal, que lo veremos más adelante. Pero quiero que lo tengáis eso claro, porque cuando tú añades liquidez, recibes una recompensa por añadir esa liquidez. Entonces, seguimos un poco con los fondos. Una cosa que es necesario tener muy clara es que en los exchanges descentralizados, como he mencionado antes, sí que todos los pares trading van a tener un fondo de liquidez. En los exchanges centralizados, como por ejemplo es el caso de Gate, no todos los pares trading tienen un fondo, pero muchos sí, de hecho cada vez tenemos más en Gate. Pero bueno, pero es importante que sepáis que esos fondos siempre van a ser una combinación de dos tokens, de los que sean del par trading. Aquí os he puesto unos ejemplos que son Ethereum y Tether, y Bitcoin y Tether, o Bitcoin y Ethereum. También podría haber puesto GT, que es nuestro token en Gate, GT y Ethereum, o GT y, bueno, Ethereum creo que no tenemos, pero GT y Tether, ¿no? USDT. Entonces, cuando un trader se quiere convertir en proveedor de liquidez, tiene que tener muy claro que es necesario que añada ambos tokens a la piscina, bueno, al fondo de liquidez. Por ejemplo, como digo aquí, si quieres añadir liquidez a un fondo de Ethereum y Bitcoin, tienes que tener claro que necesitas tener Ethereum y Bitcoin. Es verdad que la proporción depende del fondo en sí, y el propio fondo, a través de esos sistemas, de esos mecanismos, será el que te diga, pues tienes que poner tanto de Ethereum y tanto de Bitcoin. Normalmente suele ser correlativo, pero tienes que añadir definitivamente ambos. Aquí hago una mención de por qué es necesario o por qué es ideal que esa piscina, ese fondo, esté equilibrado. Y es porque las fluctuaciones en las cantidades de los distintos activos dentro de ese fondo pueden afectar al precio del token. Y de hecho ahora os lo quiero explicar y voy a seguir con el ejemplo de Ethereum y Bitcoin. Pongamos que en el fondo que vamos a hablar de Ethereum y Bitcoin hay una proporción 50-50, por ejemplo. Es decir, que tienes que poner las mismas cantidades tanto de Ethereum como de Bitcoin, en principio. Bueno, pues si por el motivo que sea el mercado resulta que empieza a estar muy alcista, muy bullish, ¿no? Como dicen en inglés, con Ethereum, pues habrá personas que quieran obtener liquidez de ese fondo para poder tradear con Ethereum. Y entonces lo que van a hacer es sacar Ethereum, porque lo necesitan para poder tradear. A cambio tendrán que meter Bitcoin. Entonces ahí, al introducir más Bitcoin y sacar Ethereum, va a haber un desequilibrio. Aquí he puesto unos números un poco de ejemplo, 80, 20, 80, pero en definitiva es para mostraros que va a haber un desequilibrio. ¿Esto qué genera? Que en el grupo de repente va a haber muchos Bitcoin y no va a haber tantos Ethereum. O sea, en el grupo, en el fondo de liquidez, va a haber más Bitcoin que Ethereum. Con lo cual, si la demanda de Ethereum continúa, es decir, la gente sigue necesitando Ethereum, pero la oferta es muy baja, eso va a hacer que el precio de Ethereum aumente, y poder entrar a esa minería de liquidez va a resultar más caro para poder meter Ethereum, porque está en demanda. Entonces, el precio de Ethereum ascenderá en el fondo de liquidez, porque se requiere más de él y entonces será más caro. Por eso, por lo general, los proveedores de liquidez tienden a tratar de igualar ese fondo para que los precios no varíen y no haya un cambio excesivo en el fondo en sí. Pero esto también obviamente viene, ese equilibrio que se le intenta dar a los fondos viene también muy estipulado por lo que es el sistema del software que hay dentro del fondo, ¿no? Una vez que se calculan todas estas cosas que son un poco más técnicas. Y bueno, llegados a este momento quiero hacer una breve pausa para explicar algunos conceptos básicos para explicarnos, como para recalcar algunos conceptos básicos que hemos estado viendo.
Creo que tenéis alguna pregunta. ¿Eso lo hace Gate? Claudia, ¿a qué te refieres con eso lo hace Gate? Que no sé muy bien si... lo de equilibrar. Sí, eso lo hace. Bueno, eso lo hacen todos los fondos. No importa si es DeFi o centralizado. El software en sí trata de hacer ese equilibrio para que no haya una disrupción y una fluctuación con el precio, para que luego la gente pueda seguir añadiendo liquidez. O sea, lo ideal es que siempre esté igual. Es verdad que hay momentos en los que el movimiento cambia, pero eso es lo más ideal. Y de hecho, perdón, que es que de tanto hablar, pues... como os digo, en los exchanges descentralizados, cada par trading tiene una piscina y ahí es como se calcula dependiendo de de los movimientos del mercado. Pero incluso en Gate nosotros también, es que en inglés se le llama rooted, que es como que enraizamos esos fondos al par trading, ¿vale? Es decir, el par Bitcoin y Ethereum está conectado con el fondo que se tiene de Bitcoin y Ethereum, para que si llega el caso de que se necesite proporcionar esa liquidez, se le dé. Porque es cierto que no siempre es necesario proporcionar liquidez si el mercado en sí es muy activo. Si tú tienes 1 millón de orden de ventas y 1 millón de orden de compras, siempre, o sea, las estadísticas de que haya esos match, esos emparejamientos que os comento, es muy grande. Aún así, se tiene un fondo de liquidez por sí, ¿no? Pero es así. Y eso, lo de equilibrar, lo hacen todos los software. Bueno, voy a seguir, perdón. Seguimos con los conceptos básicos. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que es un market maker, que como hemos mencionado es la figura en las finanzas tradicionales del broker, ahora en nuestra industria los exchange, que lo que hacen es igualar esas órdenes de compra y venta entre los traders para que puedan realizarse con éxito. También hemos visto lo que es la liquidez, que en trading significa la facilidad con la que se puede comprar o vender un activo en un mercado concreto. Hemos visto lo que son los fondos de liquidez, que son esa combinación, sin entrar en mucho tecnicismo, son esa combinación de un software AMM y los activos que se depositan para proporcionar liquidez a ese fondo. Y luego hemos visto lo que son los proveedores de liquidez, los LP, que son traders que añaden sus activos a un fondo para proporcionar esa liquidez a ese fondo. Como os digo, a veces es muy útil esa metáfora que os comento de la piscina y poder echar agua para que se pueda nadar mejor, se pueda nadar idealmente mejor, pero bueno. Entonces, una vez tenemos estos puntos claves hechos, ahora una cosa, esto es más o menos lo que viene a explicar lo que es la liquidez y los fondos de liquidez. Entonces, querría comentaros ahora si hay riesgos cuando uno añade liquidez a un fondo de liquidez. Como todo en la vida, que siempre lo digo yo, pues aquí también hay riesgo, porque es que es así. Y no solo porque sean fondos de liquidez, es porque la industria de invertir y de las criptomonedas supone un riesgo. Entonces, el primer riesgo que os quiero comentar es la pérdida de valor. Este riesgo está relacionado con los fondos de liquidez, pero no es exclusivo de los fondos de liquidez. Es decir, si tú tienes un activo, si tú tienes Bitcoin, tienes un activo y el valor en dólares americanos, el valor de ese activo baja un 50%, por ejemplo, tu activo va a bajar de valor. Da igual si lo tienes en un fondo de liquidez o lo tienes en tu wallet. Es que eso va a ser así. Quieras tú o no quieras, va a bajar, porque el mercado está bajando. Que de hecho es lo que os comento aquí. Bueno, cuando lo pones en un fondo de liquidez, lo pongo así entre comillas como que es bloquear, porque en realidad no se bloquea. No, tú no haces locking con los fondos, pero bueno, pero para que lo entendáis, ¿no? Cuando lo pones en un fondo de liquidez y el valor de mercado disminuye, pues
es que el riesgo es igual que si en vez de en el fondo de liquidez lo estuvieras en tu wallet. Entonces, este es un riesgo que hay que mencionarlo porque es verdad, pero es un riesgo que se atribuye a muchos otros más elementos de la industria cripto, no solo los fondos de liquidez. Pero luego hay un segundo riesgo que sí que está unido a los fondos de liquidez, que es el impermanent loss, la pérdida impermanente o la pérdida no permanente. Porque es que aquí esta traducción, que es un poco así palabra, pues, pero bueno. Entonces, aquí pongo el hombre haciendo así en su mente porque es que hay mucha gente que se confunde y es verdad que es un concepto a veces un poco difícil de asimilar. A veces cuesta. Sí, el impermanent loss da un poco de miedo. Vamos a tratar de que no dé tanto miedo, lo vamos a explicar porque aunque a la gente le explota la cabeza, a veces no tiene por qué ser para tanto. Entonces, es verdad que una cosa que quiero dejar clara, ¿vale? Es que el impermanent loss, que sí está asociado, como digo, a los fondos de liquidez, no es lo que hemos mencionado antes de que si baja el valor en dólares americanos, entonces esto es un impermanent loss. No, eso, como hemos dicho, es un activo que pierde valor. Cuando el valor en dólares baja, el valor de tu activo en dólares baja, o el valor, eso es lo que hemos mencionado antes, que te daría igual si estuviera en un fondo de liquidez o en tu wallet, es que el valor baja y ya está. Entonces, no quiero que lo confundáis porque aquí la gente es cuando se lía un poco. El impermanent loss, ¿vale?, es lo que ocurre cuando la relación de los precios de los activos que tú has puesto en el fondo fluctúa. Es decir, pues tú has puesto en un fondo los activos de Bitcoin y Ethereum en ese fondo para añadir liquidez y ahora Bitcoin sube en el mercado y Ethereum no. Ese es el impermanent. Ahí es cuando comienza el impermanent loss, ¿vale? Un proveedor de liquidez se enfrenta a este tipo de pérdidas cuando, como os digo, esa relación de precios, ¿vale?, cuando tú los introduces en la piscina, fluctúa y se separa, se desvía mucho o relativamente del precio original con el que tú introdujiste ambos activos a ese pool, ¿vale? Es decir, cuanto mayor sea ese desvío, mayor sería la pérdida en la que entrarías. Pero, bueno, y precisamente por eso las pérdidas impermanentes, las impermanent loss, suelen afectar por lo general más a los fondos que tienen activos digitales que son muy volátiles, ¿vale? Y bueno, en cripto es que se sabe que la volatilidad, pues a veces es que se merienda, ¿no? Entonces, sí, como habéis llamado el deslizamiento quizá. Cuando los activos son muy volátiles, esa posibilidad es aún mayor. Y ahí es cuando la impermanent loss puede ser más crucial. Pero es verdad que esta pérdida no tiene por qué ser permanente, ya que hay una gran probabilidad de que ese desequilibrio, ese deslizamiento del que hablaba Claudia y esa diferencia entre los precios, esa fluctuación, se revierta y vuelva a donde estaba, porque el mercado a veces es así y entonces se vuelva a convertir a un equilibrio y vuelva a un equilibrio de nuevo. Eso, de hecho, cuando los activos están muy relacionados, están altamente correlacionados, como lo denomino ahí, es muy probable que pase. Es decir, que puede que haya un momento en el que se separe, en el que haya esa desviación de precios, pero luego vuelvan. Precisamente también con el ejemplo que he estado poniendo a lo largo de todo el workshop, que son Bitcoin y Ethereum. Bitcoin y Ethereum están correlativos a un 80%, o sea, es decir, es un porcentaje muy alto. Si Bitcoin sube, Ethereum sube también. Vaya, el mercado, hay estudios y tal que lo demuestran, ¿no?, esa correlación. Entonces, eso
es muy ideal que cuando esos activos están muy correlacionados y el cambio de precio entre ellos es muy pequeño, pues quiere decir que si tú decidieras sacar tus tokens de ese fondo, al haber vuelto un poco a esa correlación de nuevo, una vez se ha acabado esa fluctuación, a lo mejor cuando recuperas tus activos y los sacas de ese fondo, la cantidad que recuperes va a ser casi igual o similar a cuando las pusiste por primera vez en ese fondo. Entonces, lo ideal siempre es que, bueno, lo ideal, sí, en un mundo ideal, pero por lo general es que haya una correlación muy conectada entre los activos. Y, de hecho, esta pérdida, esta impermanent loss de la que estamos hablando, hay que dejar una cosa muy clara y es que es una pérdida que, por así decirlo, solo se vuelve real, una pérdida real, si tú, cuando esos activos han tenido ese deslizamiento, han tenido esa separación y están fluctuando, si tú ahí es cuando sacas tus activos, es cuando esa pérdida que denominamos impermanente se vuelve permanente, porque ya los has sacado, ya no tienen posibilidad dentro del fondo de volver a reajustarse, de volver a ese equilibrio. Y ahí es un poco el temor que puede haber de que esa pérdida se vuelva real. O sea, la pérdida impermanente es un poco una realidad quizá no constante, pero muy frecuente en los fondos de liquidez por cómo se mueve el mercado. También es ideal buscar momentos en el mercado en el que no haya volatilidad, con lo cual esa impermanent loss no tendrá lugar. Pero aún así, esta pérdida impermanente, este impermanent loss, no se convierte en una realidad hasta que tú no sacas tus fondos. Es como si fuera una burbuja y ahí se mete todo y entonces si tú no lo tocas, ese desequilibrio va a poder reajustarse. Es cierto que no en todas las ocasiones pasa, eso hay que decirlo también, hay que ser realista, pero si tú le das tiempo a ese fondo, la mayor probabilidad es de que se vuelva a reajustar. Y también un dato importante es, como mencionábamos antes, tú cuando dejas tus activos en un fondo, tú recibes comisiones por las transacciones que hemos mencionado antes que se pueden hacer de la gente que tradea gracias a tu fondo. Es decir, tú recibes comisiones de ese fondo. Con lo cual, en ocasiones, que es lo que llamaba yo ingreso pasivo, ¿no? En ocasiones, incluso si ha habido una pérdida, ese ingreso pasivo, esas comisiones que tú vas a recibir pueden llegar incluso a cubrir esa pérdida dependiendo del tiempo que tú dejas el activo ahí. Entonces, como decía, es verdad que es una realidad que puede existir, que esa pérdida, da igual que lo dejen mucho tiempo o poco tiempo, esa pérdida no se revierta y cuando lo saques se convierta en una pérdida permanente. Pero si tú has dejado un tiempo suficiente tus fondos, o sea, tus activos en ese fondo de liquidez y has obtenido esas comisiones, puede que esas comisiones te hagan cubrir esa pérdida, que eso es algo que también hay que tener muy presente. Entonces, claro, solo pierdes si te lo llevas, sí. Perdona, Jacqueline ha dicho la pérdida no se consolida mientras los fondos no se saquen. Exacto, exacto. Bueno, sí, es importante. Saber que no debes sacar tus fondos. Es que sí, es lo que habéis dicho. O sea, hasta que tú no sacas, es lo que habéis dicho y lo que estoy diciendo yo. Mientras tú no saques los fondos, esa pérdida es impermanente, es decir, no es real. No se convierte en algo permanente, puede que sea real, pero no se convierte en algo permanente hasta que tú no sacas los fondos. Eso, antes de que pasemos al siguiente, eso quiero hacer un parón aquí para ver si os ha quedado claro. De hecho, voy a mirar ahora el chat para ver si ha quedado claro y que se sepa que no hace falta que nos explote la cabeza, que es verdad que puede tener sus complicaciones, pero si lo llegamos a tratar de extraer lo que es lo profundo, queda claro que es impermanent loss. Os lo pregunto ahora. Si queréis
Demasiado bueno, muy claro, Marina. Perfecto, me encanta. Bueno, si alguien no lo ha entendido, que me lo diga, que lo intento explicar otra vez, que yo creo que sí, pero bueno, que somos unos cuantos aquí. Para que no sea muy claro. Ah, ok, perfecto. Muy bien, pues entonces ahora vamos a ir un poco a la siguiente fase. Bueno, siguiente punto, que es, vale, Marina, porque diréis, ahora que me has explicado todo esto, que yo ya estoy entendiendo los conceptos básicos, ¿cuándo es el mejor momento para que yo haga mis tal y diga, ahora me tiro a la piscina? Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento de hacer liquidity mining? Y aquí tengo un montón de matemáticas que se vuelve uno loco. Pues no hay que darle tantas vueltas. Veréis. Se puede decir así un poco de forma general que cuando el mejor momento que se puede buscar o la situación ideal para proporcionar liquidez a una pool o a un fondo son dos. Bueno, si nos ponemos muy técnicos y ya con unas cosas muy avanzadas, pero en principio, cuando el mercado en sí está en calma, es decir, no hay volatilidad o hay la menor volatilidad posible, que el mercado esté tranquilo, ahí es cuando es una situación ideal para que tú añadas tus activos, porque así esta fluctuación de la que venimos hablando no se va a realizar. Ay, perdón, un segundo, que Jacqueline tiene una pregunta. Pues precisamente, Jacqueline, estos casos que te comento son cuando esos dos activos porque la pregunta de Jacqueline, perdón, lo digo, decías que no en todos los casos ocurre impermanent loss. ¿Podrías dar un ejemplo cuáles podrían ser esos casos? Bueno, a lo mejor ahí me he expresado mal. No quiero decir que no en todos los casos se dé impermanent loss, porque a lo mejor sí que en todos los casos se puede dar, pero en ocasiones puede ser tan mínima y sobre todo puede ser tan esporádica que quizás no se pueden ni considerar, porque es verdad que los activos, por lo general, si el mercado está en constante movimiento, los activos van a estar en constante movimiento. Lo ideal, como digo, es que esos dos activos que tú vas a introducir estén correlativos, estén muy relacionados y los precios haya muy poca variante entre ellos de precio. Entonces, ahí, incluso aunque haya algo de variación, puede ser tan mínima que sería incluso difícil, o no ya tan mínima, sino que puede ser tan instantánea y que luego se vuelvan a equilibrar que casi no se puede considerar permanent loss. Pero, o sea, ahí quizás me he expresado yo como diciendo, hay casos en que no, pues bueno, yo todos los casos no me los he leído, con lo cual no sabría decir, aquí tengo que ser sincera, pero un poquito se puede. No era Claudia, perdón, era Jacqueline, perdona. Pues volvemos. Retomo. ¿Cuáles serían los escenarios ideales? En primer lugar, como digo, que el mercado esté en calma, que haya la menor volatilidad posible. Es verdad que en el mercado cripto, pues hay momentos en los que eso puede ser un poco difícil, pero hay ciclos dentro del mercado cripto y todos lo sabemos. A lo mejor si eres nuevo en la industria, quizás no conoces tanto que existen esos ciclos, ¿no? Hay ciclos alcistas, hay ciclos más de bajada, pero esos existen. Incluso dentro de algunos ciclos, dentro del ciclo alcista, puede haber momentos en los que haya calma. No tiene por qué haber volatilidad. Esto, como digo, sería un caso. El caso en el que el mercado esté en calma y haya muy poca volatilidad. Pero otra posibilidad es hacer este liquidity mining con pares que no sean muy volátiles, que sean altamente correlativos. A lo mejor es muy difícil hacer liquidity mining, pues por poner un ejemplo, volvemos a Bitcoin, porque en su momento sí que ha podido tener una alta volatilidad, ahora diría yo que es menos, pero bueno, pero por poneros el ejemplo, ¿no? En su momento a lo mejor pues podría ser un poco arriesgado, pero si lo coges, como hemos dicho con Ethereum, con que hay una correlatividad muy alta, pues a lo mejor ese riesgo no es tan grande y a lo mejor sí puede ser
una situación ideal para que tú pongas tus activos. De hecho, aquí menciono una cosa sobre los pares volátiles, la volatilidad en ciertos pares trading, es que cuando un fondo de liquidez proviene de unos pares volátiles, porque obviamente se intenta crear fondos de liquidez para todos los tipos de pares tradings, pues cuando existe esa volatilidad ya de por sí en los propios pares, cuando tú añades liquidez, cuando te conviertes en un proveedor de liquidez para un fondo que ya es volátil de por sí, los incentivos que puedas recibir son mayores. Te van a dar mucho más incentivos por meter, como digo, a lo mejor Bitcoin Shiba, que si es Bitcoin USDT. Todo es cuestión de mirarlo, porque todos estos fondos tienen su propio análisis, cuál es su correlación, cuál es cómo funciona en el mercado, cuál puede ser el interés que te proporcionen, el interés anual, etcétera. Es cuestión de mirarlo. Pero es verdad que cuanto más volátil sea un activo dentro de ese fondo, mayor remuneración recibirás. Eso no significa que lo ideal sea meterse en los fondos volátiles, que precisamente lo ideal es con calma, que no haya mucha volatilidad, que sean lo menos volátiles posible, que sean correlativos, etcétera. Pero bueno, como tiene que haber de todo, hay gente que le va a la marcha y pues los quieren meter en los que son volátiles y bueno, pues le dará un poquito de marcha a eso. Una cosa también que hay que decir, y esto lo digo no solo para los fondos de liquidez, sino un poco para todo lo que viene siendo invertir en general, es muy aconsejable que cuando quieras hacer este tipo de fondos de liquidez, de minería de liquidez, con los activos lo hagas con activos con los que tú te encuentres cómodo. Es decir, tú estás dispuesto a arriesgar esos activos, pero no van a suponer un deterioro ni para tu portfolio ni para tus finanzas. Esto es lo aconsejable, esto es lo ideal, porque no es conveniente, que puede que haya gente que lo haga, espero que no, pero no es conveniente que tú te pongas a invertir o metas tus fondos en un fondo de liquidez, pues con lo que tienes que pagar el alquiler, pues no es lo ideal. Entonces, seamos consecuentes y puedes intentar hacer este tipo de minería de liquidez con fondos con los que, como digo, tú te sientas cómodo, con los que no te supongan un deterioro si se pierden o si ocurre lo que sea o si ese impermanent loss se convierte en permanent loss, para que esto no sea el caos que te lleve a ti un poco y que te rompa la cabeza. Un segundo, que creo que aquí Cristian, como con lo que está pasando ahora, son luna y luna. Pues sí, es cierto. Bueno, sí, Bitcoin ha bajado un poco ahora. Bueno, espero que esto de cuáles serían las situaciones ideales también esté claro, que además no sé si me estoy pasando de tiempo, que esto tampoco creo que podamos. Bueno, y ahora, claro, ahora probablemente os estáis preguntando, Marina, esto está bien, lo que me has explicado, lo he entendido, si no lo habéis entendido ahora tenemos un test de preguntas, pero todo esto tú lo estás llamando minería de liquidez y yo no entiendo por qué se le llama minería de liquidez, porque es liquidity mining, que a lo mejor os lo estáis preguntando. Yo de hecho en su momento cuando empecé aquí y a intentar averiguar qué era esto, dije, pero ¿y por qué se le llama minería de liquidez? Pues ahora os lo voy a explicar. Como mencionamos antes, que os lo expliqué, que de hecho por eso hice un poquito de hincapié, en las finanzas descentralizadas y en los exchanges centralizados, cuando tú añades liquidez a un grupo, ¿vale? Cuando tú pones tus activos para añadir liquidez, dijimos que se te iba a recompensar, se te recompensa con las comisiones de esas transacciones que se realizan gracias a tu fondo, que es lo que yo llamé un poco entre comillas ese ingreso pasivo. También se te recompensa con unos tokens de liquidity provider y también se te compensa con tokens de gobernanza. Y aquí es donde viene el punto un poco clave. Estos tokens de gobernanza, que son los que te dan una titularidad cuando tú los mantienes, te dan una titularidad como un derecho a voto sobre las cuestiones relacionadas con la gobernanza y el desarrollo de ese protocolo de AMM.
es lo que hace que tú puedas tomar decisiones dentro de ese protocolo DeFi o dentro de ese exchange descentralizado, ¿vale? En particular del que estés formando parte. Y en ese sentido hay una similitud, hay como un espejo que hace que se parezca esto que os estoy comentando de que tú recibas un token de gobernanza con lo que tradicionalmente ha sido el mining en blockchain y cómo los mineros pueden formar parte de esa toma de decisiones en la blockchain y esa poder tener un derecho a voto y una titularidad en la blockchain cuando minan los bloques para poder confirmar y verificar esos bloques de la cadena de bloques. Entonces, aquí, como os podéis ver, los mineros, al verificar un bloque de la cadena de bloques, reciben un token de gobernanza, aparte de los fees que también reciben, etcétera. Ese token de gobernanza les da, como digo, derecho a voto, a poder decidir, a poder opinar. Y cuando tú añades liquidez a un fondo, en el mundo DeFi también se te da un token de gobernanza. Entonces ahí hay como una similitud y es por ello por lo que la industria en general ha acabado llamando a esto de añadir liquidez a un fondo minería de liquidez. Por esa similitud, esa semejanza que se realiza entre los dos aspectos de poder recibir un token de gobernanza. Y de ahí viene el nombre minería de liquidez, que lo mismo estabais diciendo, Marina, que se te va y no nos lo explicas. Y yo pues quería explicarlo. Espero que también haya quedado claro, porque a veces eso como que te dice, ¿cómo le da a la gente? Bueno, pues aquí hemos llegado al punto en el que en principio ya hemos explicado. Luego voy a dejar un tiempo para que podamos hacer una ronda de preguntas, pero ahora lo que quiero hacer es enseñaros cómo se puede hacer minería de liquidez en Gate. Es cierto que nosotros, como os he comentado antes, nosotros tenemos una plataforma DeFi en la que también podéis hacer minería de liquidez, pero quizá para comenzar puede ser un poco más sencillo si os lo explico a través de aquí, porque la verdad que es súper sencillo y súper claro. Entonces, bueno, yo en esta cuenta que tenemos un poco como para testear, a ver si se carga. Bueno, lo primero de todo, espero que estéis viendo la pantalla. Creo que sí, ¿no? Sí, me parece que sí lo estáis viendo. Sí, se ve y está claro. Sí se ve, perfecto. Vale, pues como os digo, esta es la página de Gate para los que no la conozcáis. Aquí tenéis vuestra wallet y en nuestra cuenta Spot, en esta cuenta en concreto que la tenemos para este tipo de casos, para poder hacer muestras, yo he comprado, tenemos USDT, que tenemos más o menos 100 dólares, y tenemos 22 GT. Bueno, no lo he dicho, pero voy a hacer el ejemplo con GT porque yo, aparte de que nuestro token, yo es que como el que le tengo así un cariño muy especial, ¿no? Y que me gusta a mí. Y entonces, pues lo vamos a hacer. Entonces, tengo un poco el equivalente en ambos. Tengo 100 dólares aquí y, bueno, ha subido un poco y ahora tengo 111 aquí también. Pero básicamente tenía 200, como veis, 200 y poco, y los he redistribuido en ambos para que se pueda, para poder realizar esa minería de liquidez, porque una vez más os vuelvo a recordar que cuando quieres aportar liquidez a un fondo es necesario que tengas ambos tokens, ¿no? Entonces, bueno, esos 111 dólares corresponden a 22 GT. Así que eso para que lo vierais. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería venir a finanzas, que bueno, aquí podéis ver cómo tenemos distintos productos dentro de Gate. Tenemos Hold and Earn, que es lo que he comentado antes, que es un poco el staking, lo más parecido a staking que tenemos aquí en Gate, que también se podría considerar como una especie de ingreso pasivo, pero bueno, tenemos préstamos, tenemos margen, tenemos inversión y tenemos la minería de liquidez. Entonces, como bien, bueno, le he dado otra vez porque no me he dado cuenta, pero ya estamos aquí. Entonces, aquí tenemos el mercado de liquidez, ¿de acuerdo? Luego, si quisiera, bueno, es que todavía no he hecho liquidez, pero si quisiera, pues podría meterme aquí y vería mi liquidez, pero de momento lo que vamos a hacer es buscar
este par que es en el que yo voy a añadir liquidez. También tenemos, por ejemplo, con Bitcoin, pero bueno, como no he comprado Bitcoin, pues lo vamos a hacer con USDT, porque lo que viene siendo el añadirlo viene a ser igual. Y le daremos simplemente a añadir liquidez. Entonces ahora nos lleva a esta página que, como veis, es un poquito más, como os comentaba, podéis ver los distintos análisis que tiene dependiendo de la fecha, etcétera. Aquí vamos a añadir, si quisiéramos, porque ya hubiéramos añadido, rescatar los fondos que hemos puesto, pues simplemente sería cuestión de poner aquí, pero nos vamos a quedar. Entonces yo voy a seleccionar USDT. Uy, ahí tengo yo un fallo, es que tengo que borrar la memoria caché para que ese icono... Bueno, y vamos a poner esos 100 que he dicho, esos $100 que quiero añadir. Podría añadir menos, podría añadir, pues no sé, 50. Es verdad que el propio, como os digo, el propio software del fondo sería el que me podría llegar a decir si ellos, o sea, si el fondo necesita que por el motivo que sea se añada un poquito más de un token más que del otro, me saldría por algún sitio, por lo general aquí abajo me saldría una notificación. Pero bueno, pues vamos, sí, yo creo que vamos con todo y vamos a añadir los 100 que hemos comentado, que corresponderían a 20 GT. Aquí puedo ver, pues de hecho, el suministro actual que hay, la relación que hay entre ambos, etcétera. Ahora le doy a que he leído el acuerdo y le damos a añadir. Pues hay un inadequate balance. Porque claro, yo no tengo 100. Me he venido un poco arriba yo. Pues vamos a poner los 99 que tengo. Y vamos a añadir. Venga, pues ahora tendríamos que poner nuestra contraseña, que... a ver si no la lío, que yo sé mucho de liarla. ¿Ves tú? Es que no me acuerdo siempre de las contraseñas. Eso es algo que tenéis que tener cuidado, por Dios. Creo que la he puesto bien. Pues mira, precisamente me dice, vaya por Dios, que tengo que tener 100. No sé si lo habéis visto ahí la notificación, que precisamente hace falta 100. Bueno, pues me voy a tener que ir aquí y a comprar un poquito más de... vamos a precisamente a hacer esto. Y vamos a vender unos poquitos de GT. Espero que se pueda vender ahora y que no nos lleve mucho tiempo. Pues vamos a poner aquí 5 para que nos dé aquí un poquito de tal. Vamos a poner precio. Venga, vamos a poner este. Sí, 5, perfecto. Vamos a vender, confirmar orden. Uy, no. Sí. En vivo y en directo, espero no liarla mucho. Venga, vamos allá. Ya hemos realizado la orden. Esperemos que se ejecute. Uy, vamos a ver. Bueno, os estoy dando una clase un poco no solo de liquidity mining, pero de... A ver aquí. Vamos a vender. Espero que se pueda vender rápido. Y que nos llegue. Bueno, pues ya que estamos aquí esperando un poco, amiga, el directo está genial. La pregunta, a ver, ¿qué es mejor, hacerlo con una stablecoin o con un activo volátil? Bueno, a ver, no te sabría decir que es mejor o que no, porque es verdad que depende mucho de lo que te interese. Por lo que hemos estado diciendo, es un poquito más estable hacerlo con una stablecoin, porque como hemos dicho, un activo volátil te va a dar un poquito más de riesgo con ese impermanent loss y el activo volátil en sí
esa volatilidad te va a dar riesgo, lo pongas aquí o lo pongas en otro sitio, ¿no? Entonces, siempre se podría decir que es mucho más como tranquilo hacerlo con un stablecoin, pero es que te puede interesar a ti hacerlo con un activo volátil. Como hemos dicho, cuando los activos son volátiles, el retorno, o sea, esa rentabilidad que te puede generar es un poquito más alta que cuando no lo son. Entonces ya depende un poco de tu propia estrategia como trader, de tu propia estrategia de inversión y de lo que tú puedas querer obtener a cambio, Claudia. No sé si eso te ayuda a lo mejor un poco a entenderlo. Ok, vale, sí. Es que depende mucho y desde luego la decisión siempre pues va a ser tuya. Bueno, pues estamos aquí. Tendría que haber tenido yo esto un poco previsto. Claro, es que a ver cuándo se realiza. Mis operaciones, pues... Las órdenes. Bueno, no sé si tendréis alguna otra pregunta más mientras tanto, ya que esto tendría que haberlo tenido yo previsto y no lo he tenido. Las cosas del directo, chicos, las cosas del directo. Pero, bueno, de todos modos, una cosa que os quería decir es que aquí tenemos un tutorial, ¿vale? Que lo mismo si queréis os lo pongo, porque es verdad que está en inglés, pero para todo aquel que quiera verlo, mira, yo lo voy a poner, es bastante intuitivo. Le voy a quitar la musiquilla y así os lo explico yo en español, como los productos de liquidity mining. Aquí, de hecho, precisamente os viene explicando lo que yo os he explicado del AMM y de que hay que poner los dos activos que quieras proporcionar para la liquidez. Aquí lo pone como más bonito con esos dibujos, no como lo explica. Bueno, yo lo explico bien, creo. Pasa en los vídeos, tranquila, sí. Gracias, Arturo. Y aquí viene explicándose todo. No sé si lo estáis viendo, creo que sí se ve. Es que no estoy segura. Bueno, espero que se vea. Viene bastante explicado. Y te puede generar beneficios, como veis. Voy a ver si aquí esto sea... Sí, se ve, se ve. Pues entonces continúo. Bueno, y ahora aquí de hecho, que era algo que yo os iba a contar, pero no os iba a poder mostrar porque creo que no funciona tan rápido, es cómo se retiraría. Bueno, esto es cómo añadir liquidez. Ahora ves, al final del vídeo es cómo se retira, pero aquí os está contando cómo se añade y pues básicamente está haciendo pues lo que he hecho yo, que ves, es que lo que pasa que aquí pues tiene dibujitos y ¿veis? Mira, si ha cogido el mismo que yo. ¡Ay! Eso no sabía yo que lo hacía con el mismo. ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Qué ilusión! Por favor. ¿Ves? Ahí menciona el tema de que hace falta un mínimo, en este caso, en este pool, en este fondo, hace falta añadir al menos 100 de Tether. Y ahora, ¿cómo obtener tu rendimiento? ¿Cómo sacarlo del liquidity pool? Pues obviamente te vas al tuyo y pues ahí marcas cuánto es lo que tú quieres retirar, porque puedes o retirarlo todo o solo retirar el 50% o lo que tú veas, porque obviamente depende de tu situación en ese momento, pues a lo mejor es eso lo que te hace falta a ti o quieres invertir y tal y prefieres retirar solo el 50%. Entonces podrías retirarlo. Y ahí en My Liquidity puedes ver, que también puedes verlo a través de los bills en tu wallet, ¿ves? Puedes ir a través de eso. Podrías ver todos los movimientos que se hacen. ¿Ves? Y lo tiene aquí. Aquí te explica el precio, cómo pueden variar y los gráficos tanto del retorno como del impermanent loss, etcétera, etcétera. Y por supuesto que era algo que yo también iba a mencionar, todo esto supone un riesgo porque, bueno, es un mercado volátil y estas cosas pues son así. No sé si lo habéis podido ver,
creo que sí, porque se esté riendo. Lo mismo hasta con los comentarios que he hecho yo, os habéis reído, no sé. Aquí Claudia vuelve a preguntar qué es mejor, staking o liquidity mining en términos de riesgo o ganancias. Pues eso es otro punto, es una pregunta muy interesante de hecho. Es verdad que una vez más depende de lo que tú estés buscando como trader o como inversor y de cómo vaya a ser tu estrategia trading, porque esto varía mucho, es que parece que no, pero es un tema muy personal. Depende de lo que tú quieras obtener. Es verdad que el staking, bueno, por ejemplo nosotros en Gate, el tipo de staking que tenemos, que como os comentaba el Hold and Earn, a lo mejor no está disponible para todos los activos o para el activo que a ti te interese, sin embargo sí lo puedes contemplar en liquidity mining. Otra posición es que pueda haber staking tanto del activo que tú quieres, tanto en staking como en liquidity mining, pero la tasa de interés, la tasa de retribución anual que te puede aportar anual o de la que esté establecida que te pueda reportar, a lo mejor es mayor en staking que en liquidity mining, por el motivo que sea. A lo mejor es mayor en liquidity mining que en staking, por el motivo que sea. Entonces, varía, hay muchos datos. Yo siempre recomiendo a todos los miembros que tenemos en el grupo de Telegram que lean mucho y que estudien mucho, porque depende y cada acción varía de una persona a otra. Te puede interesar mucho el staking porque tu estrategia a largo plazo sea X y tú quieras hacerlo, pero para otra persona que tenga más liquidez, o sea, que tenga más fondos, más activos, menos activos, a lo mejor eso no es una opción o ni siquiera se lo plantea. O como puede pasar, a lo mejor ni siquiera sabe todavía o conoce ciertos productos para saber si invertir o no. Bueno, si os parece bien, ya que os he enseñado el vídeo, no lo he podido hacer yo. Bueno, voy a mirar a ver si... No, es que todavía no se ha vendido. Esa se me va a quedar abierta, creo yo. Ay, no voy a poder hacerlo. Bueno, no pasa nada. Espero que nos importe que en vez de hacerlo yo, que yo tenía todo mi corazón y mis ganas para enseñaroslo, pero no ha podido ser, pues os lo enseño en el vídeo que tenemos, que también es muy instructivo y se ve muy claro, pero espero que no suponga un problema. Y lo que vamos a hacer es continuar para no estar aquí tampoco forever, que yo además que hay más charlas y más cosas en el evento y jolín, que está muy interesante y que no quiero que os las perdáis. Entonces, bueno, os lo dejo aquí y seguimos. Ahora vienen los ejercicios, porque claro, yo quería llegar a este momento, que quiero que estéis preparados. Vamos a poneros a prueba, que otra vez os lo digo, es súper fácil y no es nada complicado, pero tenéis que coger papel y lápiz para que hagamos estos ejercicios, que no os voy a poner nota, que yo para mí estáis todos de 10, pero vamos a ver, vamos a retar esos conocimientos si os parece bien. Voy a ir leyendo las preguntas y si queréis, al final del todo, os voy a dar, o sea, leemos todas las preguntas, os las leo yo en voz alta y al final del todo os doy las respuestas, porque de hecho lo tengo aquí chiquito, pero como no quiero que os quede con dudas. La pregunta número 1 es: ¿los fondos de liquidez de los AMM, de los Automated Market Making, son más rentables durante A, periodos de baja volatilidad, B, periodos de alta volatilidad, C, tendencia al alza, D, tendencia a la baja? Pensarlo, meditarlo y lo contestáis. Iba a decir B, pero no. 2. ¿Verdadero o falso? Si depositas Bitcoin y Ethereum en un fondo de liquidez y ambas criptomonedas disminuyen un 50%, esto se denomina pérdida impermanente porque es solo temporal. Solo sería permanente si vendiera ambos activos. Bueno, pues ¿verdadero o falso? Lo dejamos ahí. Número 3. ¿Cuál de las siguientes opciones es útil para invertir en fondos de liquidez? A. Hacerlo durante periodos de baja volatilidad. B. Hacerlo con dos activos con los que te sientas cómodo. C.
hacerlo con dos activos que estén altamente correlacionados. D, todo lo anterior. Bueno, voy a dejar de poner caras que a lo mejor no. El 4, otro verdadero o falso. Los fondos de liquidez con criptomonedas fluctuantes, o sea, volátiles, frente a una moneda estable que esté relacionada con el US dollar, generalmente pagan un mayor rendimiento en comisiones por ese riesgo adicional de pérdida impermanente. Seguimos. 5. Tu amigo te dice que deberías hacerlo en la minería de liquidez en un fondo de liquidez entre Bitcoin Wrap, WBTC, o Bitcoin normal, BTC. De esta manera se mueven juntos y su pérdida temporal es cero. ¿Qué deberías considerar? Si esta tasa de interés del fondo de liquidez es más alta que simplemente depositándolos en Hold and Earn, que es lo que hemos dicho de staking, ¿no? B, si está equivocado porque Bitcoin Wrap, WBTC, no está tan correlacionado con Bitcoin. C, si ambos activos aún podrían perder valor en el mercado con respecto al US dollar. D, ¿en qué tipo de billetera guardar estos activos? Y ahora os damos la opción de que debas considerar ambos A y C, o que debas considerar ambos B y D. Y por último, la última pregunta es ¿verdadero o falso? ¿Necesitas ser rico, como con más de $1 millón, para ganar dinero de ser un automated market maker o de participar en un fondo de liquidez? Bueno, veo que por aquí habéis dicho ya algún verdadero o algún tal. Os voy a dar las respuestas, ¿vale? Que de hecho lo tenéis ahí, está al revés, pero no sé si lo veis. Las respuestas son el 1, la respuesta correcta es A. En el número 2 es verdadero o falso, la respuesta es falso. En el número 3 la respuesta correcta es D. En el número 4 es verdadero. En el número 5 es E. Y en el número 6 es falso. Y ahora pasamos a la parte de preguntas, tanto de todo lo que hemos venido hablando como de los ejercicios o de incluso si tenéis preguntas de Gate o cualquier otra cosa. Me voy a meter aquí un poco en el chat por si os interesara para que me hagáis las preguntas. También os digo que si os surgen preguntas más adelante, me las podéis hacer igual metiéndoos en el grupo, ya os lo dejo ahí, que nos podéis contactar por Twitter o por Telegram. Si no queréis hacer las preguntas ahora porque a lo mejor va a llevar mucho tiempo o queréis lo que sea, me las podéis hacer más adelante. La pregunta 1, porfa. Vale, voy un segundo para atrás. La pregunta 1. Ahí la tenéis. Claudia. Bueno, y baja volatilidad. Sí, exacto. La respuesta correcta es A. Como os digo, me podéis hacer las preguntas que queráis, voy a estar dispuesta a contestar todo y también os digo, soy muy sincera, cuando no sé algo lo digo y lo que hago es ponerme a currar para buscar la respuesta y os diré, ahora mismo no lo sé, dame un poco de tiempo y te lo pregunto, o te busco un artículo o te busco algo que te pueda pasar y que te lo explique. Eso para que, si por lo que sea me preguntáis algo en su momento que yo no sepa. Me podéis preguntar de minería de liquidez, de Gate o de cripto o lo que necesitéis, que yo os intento ayudar en todo. Y ahora, que no sé si lo habéis visto, que tengo yo aquí un formulario, os lo voy a dejar porque me gustaría saber vuestra opinión y que me deis un poco de feedback y si sois miembros de Gate, pues también para que
tengáis una pequeña colaboración que vamos a hacer con todos los que habéis asistido al workshop. Como os digo, bueno, lo voy a dejar aquí, que no sé si se verá. Creo que sí os llega, porque el chat está ahí. Entonces, podéis preguntarme lo que queráis. Os quiero dar las gracias a todos por haber asistido, por haber participado, por haberme hecho preguntas, por haber estado aquí. Me hace muchísima ilusión y os lo agradezco muchísimo, muchísimo de verdad. Espero que os haya gustado. La verdad que yo he intentado explicarlo todo lo mejor posible y hacerlo lo más básico para que sea fácil de entender. Entonces espero que hayáis disfrutado con esto. Y ha sido un placer teneros aquí.